Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Hola, hoy estamos con el doctor Marcelo Rada, que es especialista en hipertensión arterial y es miembro de la sección de hipertensión arterial del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien, todo bien. Bueno, después de una larga charla que hemos tenido online, en la cual vos saliste perfecto, pero yo salí un desastre, vamos a hacer un nuevo intento de discutir este tema que me parece tan relevante, una enfermedad tan prevalente como son los estudios iniciales que le hacemos a todo paciente que recientemente le diagnosticamos hipertensión arterial en una consulta médica. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cuándo pensás en hipertensión secundaria y qué tipo de estudios habitualmente iniciales le pedís a este tipo de pacientes? Son dos preguntas. Bueno, lo más probable es que cuando me viene a consultar un hipertenso, lo más probable es que tenga una hipertensión primaria. Mucho menos prevalente, obviamente, es tener una hipertensión secundaria de causa específica. En general la hipertensión es policausal y que tenga una causa específica, como podría ser un hiperaldosteronismo, un febocromocitoma, una estenosis renovascular, una hipertensión renovascular, mejor dicho. Bueno, son mucho menos, secundario endocrino, otras endocrinopatías, son mucho menos prevalentes. Entonces, cuando viene un paciente, no estoy esperando que tenga una hipertensión secundaria, inclusive hasta siendo joven, no estoy esperando que tenga una hipertensión secundaria, lo más probable es que tenga una hipertensión primaria, incluso siendo joven. El paciente me tiene que demostrar que tiene algunas características que me ameritan a mí a que yo diga, bueno, no, a este lo voy a estudiar un poquito más, pensando que puede tener una causa especial de su hipertensión y que... Entonces, ¿cuáles son esas características donde uno puede sospecharlo? Bueno, en el interrogatorio, en el laboratorio, puede haber ciertas pistas que nos pueden hacer pensar en ello. Por ejemplo, si un paciente es joven, porque muchas veces es común que uno vea pacientes que vienen estudiados ya de otras instituciones, por ejemplo, ya vienen estudiados con una múltiple, porque son jóvenes, porque tienen 20, 30 años, son estudiados con toda la batería para el hiperaldosteronismo, para febocromocitoma, le piden metanefrinas, le piden ecodoppler vasculares para ver si tiene estenosis renovascular. Y eso es no solamente innecesario, sino que lo más probable es que esté negativo y lo mal estudiado muchas veces lleva a conclusiones erróneas. Entonces, nos tenemos que llevar más que nada por la clínica. No da lo mismo que venga un muchacho que tiene 25 años, cuyo padre es hipertenso y que tiene un poquito de pancita y es sedentario y no come bien y tiene 140/90 y nunca recibió tratamiento y no le haría ningún estudio de hipertensión secundaria en ese tipo de pacientes. Lo mismo si una chica le pasa lo mismo y tiene antecedentes familiares. Es muy importante siempre preguntar por los antecedentes familiares. No es lo mismo que mamá y papá ya sean hipertensos o algunos de los padres sean hipertensos desde joven, entonces ya está juntando puntitos para una hipertensión primaria. En cambio, una persona que no tiene antecedentes, que hace todo, supuestamente, entre comillas, hace todo bien, es flaco, no tiene nada y tiene una hipertensión importante, tiene 160/100, está tomando 2 fármacos y no le bajó la presión, entonces ahí sí, ya uno está juntando puntos para tener una hipertensión secundaria, para tener una causa ya más especial. Ese no es un paciente común. Y entonces no es un paciente que uno dice, bueno, le doy un fármaco más y vemos qué pasa. Es un paciente para mirarlo con más cariño. Y depende, con más cariño que decir estudiarlo más, ¿no? Depende qué características tenga, es qué estudio voy a pensar. Si el paciente, obviamente, el paciente me dice, mire, yo tengo crisis de sudoración, me mojo la ropa, estoy perdiendo peso, a pesar de estar hipertenso, estoy perdiendo peso. Le miro los análisis, tiene hiperglucemia, tiene leucocitosis, tiene cefaleas, palpitaciones. Entonces, no digo que tenga todos los síntomas, pero tenga alguno de esos síntomas. A veces no vienen todos. El febocromocitoma, por ejemplo, es
es una patología, aunque a veces hay que estar pensándola para poder, que no se nos pase debajo de los pies. Entonces, si tiene alguno de esos síntomas, ahí podremos pedirle unas metanefrinas. Pero si no tiene nada de eso, en principio nada. Inclusive si uno le pide una ecografía abdominal, muchas veces los feocromocitomas en general, si bien todo comienza de pequeño, termina siendo grande, la gran mayoría de las imágenes son nódulos grandes que se ven en una ecografía. Entonces, si no tiene nada en una ecografía abdominal y no tiene ningún síntoma, no es lo primero que pediríamos. Sí, lo primero que pediríamos si el paciente tiene una hipocalemia, ni que decir que, por supuesto, los hiperaldosteronismos, la mayoría de los pacientes no tienen hipocalemia, pero el que lo tiene, por eso nunca debe faltar un ionograma en cualquier evaluación de cualquier hipertenso. En realidad de todos, ¿no? Pero de un hipertenso especialmente. Y cuando pensamos en estenosis renovascular, cuando una paciente, sobre todo por ejemplo mujer, joven, que fuma, que tiene hipertensión importante, no es una pequeña hipertensión, sino que tiene valores importantes, nos cuesta bajar la presión y no tiene antecedentes familiares y además de tener ese nivel de presión, es fumadora, por ejemplo. Entonces juntó muchos puntitos para tener una hipertensión renovascular, en este caso no aterosclerótica, que seguramente si hay una causa probable de estenosis renovascular es una displasia fibromuscular, ¿no? Entonces ahí uno se orienta más a esa patología. Si no tiene ninguna de esas, uno puede pensar en medir el sistema renina-angiotensina, la aldosterona y la renina, y ver si tiene una aldosterona alta o una renina baja, o es un Lidl que tiene renina baja y aldosterona baja. Entonces empezar a pensar más un tratamiento más orientado hacia lo hormonal que nos ayude a tratarlo mejor a un paciente que no es difícil tratar. Pero en principio, si no hay nada de estas cosas que yo les he contado, es cuestión de empezar a hacer buenas asociaciones, ver el daño de órgano blanco y en función de eso entonces ver cuáles son las mejores, y en función del tipo de paciente que es, las mejores asociaciones que uno quiere usar, o mejor dicho, yo digo asociaciones porque en realidad uno puede empezar con un fármaco, pero lo más probable es que uno siempre, y es bastante frecuente en la mayoría de los pacientes, necesita a veces 2 fármacos para controlar su hipertensión, y salvo que tenga un 140-90 con un solo fármaco ya controla su hipertensión y listo, ya está. Pero si nos cuesta un poco más, seguramente vamos a necesitar un segundo fármaco. Es mejor que llevar a la dosis máxima de un fármaco, dar 2 fármacos a dosis menores, que va a permitir que haga menos efectos adversos del primer fármaco que usemos y haga una potenciación mejor. Te hago un comentario respecto de la hipertensión secundaria, que es una causa que histórica, tal vez no clásica, de cuando uno pensaba hipertensión secundaria, que es el síndrome de apneas del sueño, ¿no? Que es una causa muy importante y algunas veces no tan reconocida, y que tiene también un diagnóstico bastante sencillo de hacer. Sí, realmente, inclusive no la mencioné, pero claramente, inclusive en algunos reportes y en algunas series, es de la más frecuente de las enfermedades de las hipertensiones secundarias. O sea que, inclusive hoy justamente estaba viendo un paciente que le estaba haciendo un estudio por otra causa. Le estaba haciendo un estudio y le miro el cuello y digo, ay, qué cuello tan grueso. Digo, decime, vos, ¿cómo dormís a la noche? Y bueno, entonces uno lo empieza a interrogar porque mirándole la nariz, no digo que uno le haga un Mallampati, pero por lo menos hay un biotipo que nos puede ayudar, y si el paciente dice, no, yo ronco de noche, tengo sueño de día, entonces parar las antenitas para ver si no tiene una apnea del sueño. ¿Qué es eso del Mallampati que dijiste? Mallampati es abrirle la boca, que ahora bien las fauces, y mirarle, y hay personas que uno lo único que ve es la lengua, o hay personas que abre y se ve bien el fondo de la faringe. Entonces hay toda una graduación donde uno dice, bueno, el paciente que solamente le ve la lengua, lo más probable es que cuando duerma se le obstruya la vía aérea. Las causas, hay obstrucción mecánica de la vía aérea que hace que justamente ronquen de noche, no lleguen al sueño profundo, no descansan realmente, y por eso tienen después somnolencia de día. Pero a su vez, la otra cosa, que además de aumenta el riesgo cardiovascular, otro factor, además de lo mecánico, de la obstrucción, es que hay edema muchas veces en la vía respiratoria, y eso tiene que ver con ciertos pacientes que retienen volumen, que se nota eso de noche, esa retención de volumen se va hacia la vía respiratoria de noche por la posición horizontal, y eso le ayuda a obstruir la vía aérea, ¿no?
La otra cosa, una cosa importante que me acordé, que justamente vos al hacerme esa pregunta, me acordé de otra cosa importante, es que en personas jóvenes siempre hay que tomar las presiones en las piernas, porque pueden tener una coartación de aorta y están hipertensos en miembros superiores, pero en miembros inferiores están hipotensos. Obviamente una persona puede tener hipotencia en miembros inferiores porque tiene aterosclerosis y es una persona mayor, pero una persona joven lo más probable es que no sea por eso y sea una coartación de aorta. O sea que siempre es importante evaluar los miembros inferiores. Ahora, supongamos que este paciente, como vos decís, no tiene el riesgo, que vos decidís desestimar las causas de hipertensión secundaria. Aún así, le vas a hacer una serie de estudios al paciente que te van a ayudar seguramente a evaluar si el paciente tiene daño de órgano blanco, eventualmente a evaluar alguna estrategia de elección de fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial, o eventualmente inclusive la intensidad con la cual vas a tratar a los pacientes. ¿Qué tipo de estudios iniciales le haces habitualmente a los pacientes? Bueno, cuando un paciente llega, yo digo, bueno, no lo conozco y tengo que saber primero que cuando él se entera que es hipertenso, probablemente está hipertenso de antes de lo que él se entera, digamos. Él por H por B se entera que es hipertenso, pero no es el primer día donde está hipertenso, sino desde antes. Y esa hipertensión durante un cierto tiempo, sin que él lo haya sabido, esa persona no lo haya sabido, puede haber tenido repercusión sobre su sistema cardiovascular, puede haber provocado hipertrofia ventricular izquierda, puede haber provocado disfunción endotelial y daño en el endotelio que lo lleve a la aterosclerosis y lo lleve a pérdida de microcantidades de proteínas, de proteinuria en el riñón, que en una orina completa puede verse, y si ya está en la orina completa ya es claramente una macroproteinuria, pero que puede estar como microproteinuria, como microalbuminuria, ahora se llama albuminuria, donde en realidad con la orina completa quizás nos quedamos escasos porque puede tener pérdida de proteínas y no verse en una orina completa, porque el método no lo permite. Primero, evaluación del daño precoz del daño del riñón a través de microalbuminuria o de también el cociente, ¿no? Sí, en realidad tenemos dos formas de medir la microalbuminuria. Una es con orina de 24 horas, pero es más engorroso y el paciente le va a costar. Sí, es piola también que a veces uno quiere saber cuánto sodio consume en 24 horas, si el paciente come con sal o no, si realmente es adherente a comer sin sal. Y entonces un ionograma en orina 24 horas y te pasa una microalbuminuria en orina 24 horas nos puede ayudar a saber cuánto sodio está consumiendo, porque lo que comemos es lo que eliminamos por la orina, y ya de paso decimos que alguien come con poca sal, digamos, siendo hipertenso, cuando tiene menos de 100 milimoles o miliequivalentes de sodio en la orina de 24 horas. O también podemos pedirlo por una relación albúmina-creatinina en una orina spot, una orina al acecho, en cualquier orina. Una vez se dice primera orina de la mañana, pero no necesariamente tiene que ser. Cualquier orina puede ser, y hacemos una relación albúmina-creatinina. Entonces, de esa manera, los números son los mismos, o sea que de 30 a 300 miligramos por gramo, o 30 a 300 miligramos por día en la orina 24 horas serían esos los valores para considerar positivos, pero es cierto que si alguien tiene 25 tampoco lo midamos con mucho cariño, porque lo ideal es que no tenga nada y lo ideal es que tenga menos de 10 en realidad, pero bueno, digamos que hay toda una graduación, como todo en la medicina, no hay que hay un valor de corte donde todo es maravilloso de un número para arriba y de un número para abajo todo malo. Un dato con la relación albúmino-creatinina, aparte de ser un expresión del daño precoz renal, es un marcador también de factor de riesgo cardiovascular en sí mismo. Claro, exactamente, y además inclusive ya si el paciente, suponiendo que es un paciente diabético, ni que decir que ya es de nefropatía diabética, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estamos por la orina, vamos a la sangre. Bien. ¿Qué le pedís en sangre? En sangre lo que vamos a pedir, hemograma, fundamental, ver el hematocrito, ver la hemoglobina, ver el paciente puede tener un hematocrito más alto porque está hipertenso, ya porque hay como una deshidratación por el aumento de la presión en las arterias, hay una deshidratación y aumenta el hematocrito. Es más, bajarle la presión, baja el ácido úrico y baja el hematocrito. Entonces uno lo ve como si uno pide seriadamente, va a ver que baja al bajar la presión. Bien, la poliglobulia es una causa también de hipertensión secundaria también. Entonces, si una persona tiene una policitemia vera, puede ser la causa de aumento de la resistencia vascular por aumento de la viscosidad sanguínea. Y la anemia produce estados hiperdinámicos, también es importante de ver. Y con respecto a otras cosas del laboratorio, tenemos que ver la función renal, creatinina fundamental, el MDRD, obviamente es fundamental porque ahí puede estar causa y consecuencia de la hipertensión, o sea, puede estar las causas de que por qué es hipertenso y además
la lesión del riñón por parte de la hipertensión, la nefroangiosclerosis que quizás se produzca en el riñón, el ionograma, como dijimos, el sodio, el potasio, pero no solamente el sodio y el potasio pensando que pudiéramos descubrir un hiperaldosteronismo, sino porque además nos va a servir como factor de control, porque uno va a dar medicamentos que pueden modificar la función renal, que pueden modificar el sodio y el potasio. Entonces uno puede dar diuréticos, puede bajar el sodio, y si uno no sabía que sodio tenía de antes, no puedes no tener un basal. El potasio es lo mismo, porque si voy a dar un medicamento que va a subir el potasio porque elijo ese medicamento, como puede ser un bloqueante, beta bloqueante o un inhibidor del sistema de renina-angiotensina, a esos medicamentos suben el potasio, y si el paciente ya tiene 5 de potasio, ojo que puede subir el potasio más. Entonces por eso es importante saber de qué potasio estamos partiendo. Y por otro lado, si un paciente viene con un potasio normal, pero más bien tirando abajo, y con pequeñas dosis de diuréticos que pueden bajar el potasio, como son los diuréticos tiacídicos, le baja por debajo de valores normales, eso también tiene dos implicancias. Uno, que bajar el potasio, por más que le bajemos la presión, ya fue demostrado en el estudio SHEP en 1990 que bajar el potasio, y le bajamos la presión, pero le bajamos el potasio, es como si no le hubiéramos tratado la hipertensión, el riesgo no bajó. Eso por un lado. Pero por otro lado, que una persona tenga este efecto adverso de bajar el potasio nos hace pensar que hay que estudiarlo un poco más. Esa es una pista para estudiarlo un poquito más y ver si no tiene un aumento de aldosterona, que quizás no sé si llega a ser un hiperaldosteronismo clásico, pero algo le está pasando en ese eje que ante un pequeño estímulo como es el diurético tiacídico bajó el potasio. Entonces es fundamental tener un ionograma de base, ¿no? Glucemia, fundamental, claro, para ver si el paciente es diabético, si tiene disglucemia, si entonces está teniendo, por ejemplo, un síndrome metabólico o una diabetes, que es fundamental porque va a tener su tratamiento específico y sus características específicas en el tratamiento, ¿no? La microalbuminuria, como dijimos, la orina completa, ver que el sedimento sea normal, obviamente, que no tenga una nefropatía, que tenga una glomerulonefritis, bueno, tenga algo en el sedimento que sea patológico, que nos ayude a pensar una hipertensión de causa renal, que es otra de las causas también de hipertensión secundaria, como habíamos dicho antes. Nos podemos meter un poco también en los estudios por imágenes, bien, también que pueden evaluar el daño de órgano, como puede ser el ecocardiograma, que en muchas guías no lo ponen como un estudio de rutina. Bueno, no hablamos de electrocardiograma, que seguramente mi visión es que seguramente lo pedirás. Sí, lo pedimos de base, pero ayudamos con el ecocardiograma porque la sensibilidad es menor que el ecocardiograma, está claramente. De detección de hipertrofia. De hipertrofia ventricular izquierda, y además de ver la raíz de la aorta, lo cual también es importante porque pacientes que tienen dilatación de la raíz de la aorta y podemos verlo, inclusive quizás si se puede ver alguna placa en la raíz de la aorta también puede ayudar también. Vemos la aurícula, vemos si la aurícula está grande o no, también en el electro también se puede ver eso. Así que son todas cosas que nos van a ayudar en ver si hay daño del órgano blanco, que en este caso es el corazón, ¿no? Y ahí sabemos que hay esquemas que han demostrado que son mejores en pacientes de hipertrofia ventricular izquierda versus otros que no fueron tan buenos, ¿no? Bien, hasta acá yo diría que tal vez enfocado exclusivamente al fenómeno de la hipertensión arterial, con los estudios que vos hacés, podés definir estrategia farmacológica que no vamos a hablar hoy, pero también muchas veces a los pacientes hipertensos, por el aumento del riesgo cardiovascular que llevan implícitos, uno les propone otro tipo de tratamientos que no son estrictamente el descenso de presión, como puede ser, tratamiento con estatinas o eventualmente más discutido la antiagregación con aspirinas. Entonces, ¿qué opinión? O sea, como yo por ejemplo, en mi consultorio hablábamos el otro día, soy muy de tratar de buscar una herramienta que mida el riesgo cardiovascular, que con los estudios que vos dijiste, bueno, no hablamos del colesterol, pero vamos a hablar dos palabras del colesterol, me orientan a clasificar al paciente, al menos si tiene bajo riesgo o alto riesgo, con todas las limitaciones que tienen ese tipo de herramientas, y eventualmente buscar en otro tipo de estudios elementos que nos puedan reclasificar el riesgo de pacientes que normalmente son de bajo riesgo a corto plazo o a mediano plazo, en pacientes de alto riesgo más en el largo plazo. Entonces,
sigamos un poco con los estudios estos, ¿no? Bien, no mencionamos entonces el ácido úrico y perfil lipídico, no lo mencionamos, ahora lo mencionamos. El ácido úrico importante también, porque si voy a dar diuréticos tiacídicos, por ejemplo, pueden aumentar el ácido úrico, así que hay que tenerlo en cuenta, ver de qué nivel estamos partiendo. Muchas veces el síndrome metabólico suele venir con este tipo de patologías. Entonces, bueno, saber el ácido úrico que tiene el paciente de base. Y la otra cosa es el perfil lipídico. Y el perfil lipídico tiene que tener cosas muy básicas, y después uno puede tener cosas avanzadas. Lo básico es colesterol total, colesterol HDL, el bueno, colesterol LDL, entre comillas el malo, el colesterol no HDL, que es el colesterol total menos el HDL, o sea, sería la suma de todos los malos, incluyendo no solamente el LDL, sino a los otros, que serían las partículas ricas en triglicéridos y la LPA. Y otra cosa es la LPA. La LPA o lipoproteína en el laboratorio del hospital italiano se llama lipoproteína de alto peso molecular. Esa lipoproteína hay que medirla una vez en la vida. El que la tiene alta, el que la tiene normal, la tendrá normal toda la vida. Se mide una sola vez. Y si uno la tiene alta, es importante saberlo porque eso aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque es protrombótica y proaterogénica. Y hay personas que tienen muy elevados, y si uno no lo mide no se va a enterar nunca, tenerlo muy elevado, entonces quiere decir que hay que cuidar más, o sea, es un punto... ¿A vos te sirve, Marcelo, eso para tomar una decisión, Totalmente. por ejemplo, sobre la colocación de estatinas en un paciente que de otra manera podrías interpretarlo como bajo riesgo? Va sumando puntos el paciente, y si es uno de punto fuerte para decir, bueno, este paciente que quizás yo hubiera dudado y estaba en el límite, lo tiro para decir, bueno, le tengo que dar. Porque a largo plazo le va a ver mal, claramente es eso, ¿no? Y con respecto a el último punto, que lo dejo para el final, es medir la polipoproteína B. Reclasifica al paciente sin lugar a dudas, porque la ApoB es el que califica la masa de colesterol. Pensemos el LDL colesterol como una masa de plastilina. La masa de colesterol en miligramos está dividida en partículas, en pelotitas, y uno puede tener muchas pelotitas o pocas pelotitas. Tiene menos riesgo el que tiene pocas pelotitas, tiene más riesgo el que tiene más pelotitas. Covarían el LDL con la ApoB, covaría el colesterol no HDL con la ApoB, pero que covarían y tengan una alta correlación no significa que sean sinónimos. Muchas veces los lipidólogos confunden esto, y esto es muy importante tener en cuenta, que una cosa covaría con otra no significa que sean sinónimos. Y no son sinónimos por algo muy sencillo. Vos y yo, que estamos sentados en esta mesa, podemos tener el mismo LDL o el mismo colesterol no HDL, pero puede ser que yo tenga pelotitas chicas y vos tengas pelotitas grandes. Vos tenés menos riesgo que yo. Entonces, si yo tengo más pelotitas, tengo más riesgo. ¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene más pelotitas? Porque mido la ApoB. Hay una molécula, gracias a Dios, una sola molécula de ApoB por cada pelotita. Entonces, midiendo ApoB, yo mido el número de pelotitas que tiene de una persona. Entonces, dos personas con el mismo LDL, el que tiene más pelotitas tiene más ApoB, y el que tiene más ApoB está peor. Entonces, reclasifica el riesgo sin lugar a dudas, ¿no? Te dejo un minuto para el cierre. Algo que no dijiste hasta ahora, o algo que quieras destacar de lo que dijiste. Una de las cosas es que uno puede reclasificar el riesgo del paciente también mirando las arterias de los pacientes. En el caso de la hipertensión, el índice íntima media, si está engrosada las carótidas primitivas, uno dice, bueno, tiene que ver con su hipertensión. No tiene que ver con la aterosclerosis como muchas veces se pensó al principio. Eso fue un error. Eso lo dice muy bien claramente el doctor Didier Spence, que la aterosclerosis en las carótidas primitivas tiene que ver con la hipertensión y no con la aterosclerosis. Lo que sí tiene que ver con la aterosclerosis es la placa. Y encontrar placas en una persona reclasifica a la persona en más riesgo. Y eso fue bastante estudiado, ha sido muy estudiado, y les recomiendo que lean los estudios PESA y Bioimage del... Lo vamos a subir a la página en todo caso después. Sería muy lindo. Del doctor Fuster, donde él estudió a 4.000 trabajadores del Banco Santander de Madrid y vio que la aterosclerosis quizás no es una novedad, porque ya estudios de autopsias en veteranos de Vietnam o que murieron en la guerra de Vietnam mostraban aterosclerosis bastante importante en muchachos jóvenes que estaban en la guerra.
Entonces, la aterosclerosis ya se sabe que comienza en la infancia, se desarrolla en la edad media y se complica a los 60 años, que es cuando se hacen los trials. Y por eso se hacen los trials en esa época, para poder demostrar las cosas que son inminentes. Pero la medicina no debe ser la medicina del bombero que da altas dosis cuando ya la cosa ya está finiquitada o cuando ya es inminente, sino que no tenemos que empezar a pensar de otra manera, quizás en prevenir la enfermedad. Y como dice Alan Snyderman, Peter Todd y también lo dice Ferenc, la prevención primaria tiene dos beneficios, no uno solo. Uno, que es el número uno, que es el que conocemos todos, que es la prevención de eventos. Esa es la que conocemos todos, nos vayamos a los trials, en los ensayos, que normalmente en la tabla 1 de todos los trials es los 64 años, 63, 64 años. Ese es un beneficio, pero el otro beneficio muy importante y que no debemos olvidar es que la prevención primaria debe parar el proceso aterosclerótico. O sea, ese es el beneficio número 2, que es parar el proceso aterosclerótico. ¿Por qué? Porque parando el proceso aterosclerótico no vamos a tener después eventos que se ven después inclusive de cuando termina un trial. Porque las extensiones de los trials en más años demuestran que el grupo placebo le siguió yendo mal y el grupo que se le cortó el tratamiento pero que tuvo un tratamiento precoz los primeros 5 años le fue mejor? ¿Y por qué es eso? Porque paraste el proceso aterosclerótico, es por eso. Entonces, los estudios amplios del genoma demostraron que empezar antes tiene 3 veces más beneficio que empezar tarde. Así que tenemos que empezar a cambiar la cabeza de no usar los calculadores de riesgo tan fácilmente, porque el calculador de riesgo está solamente gobernado por básicamente gobernado por la edad y solamente la persona de más edad vamos a tratar, porque no vamos a tratar a una persona un poco más joven, porque aunque tenga todos los boletos para infartarse, pero no lo vamos a tratar porque el riesgo no me da. Entonces el calculador de riesgo tiene bastantes defectos. Bueno, como no tenemos más tiempo, me quedo sin el derecho a réplica de la última frase, pero bueno, tal vez te invitaremos en el futuro para charlar este tema. Bueno, te agradezco, Marcelo. Muchas gracias. Y un saludo grande. Gracias. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.